Esta es ya la parte final de este capítulo 13 y las parábolas del reino de los cielos, el tercer manual en el Evangelio de San Mateo. Siempre les recuerdo que leemos el Evangelio de San Mateo en clave de 5 manuales. Entonces, este es el tercero. El Evangelio de hoy nos presenta varias pequeñas parábolas que nos ilustran muy bien en qué consiste el reino de los cielos. El tesoro escondido, el comerciante, la red, el letrado que se ha hecho discípulo del reino. Las primeras dos parábolas presentan un aspecto muy especial que ya hemos tocado la semana pasada, la voluntad, ir en busca del reino, ese reino que se deja descubrir, ese reino que no se nos oculta. No, Jesús no juega con nosotros a las escondidas en cuanto al reino de los cielos. Lo revela, lo manifiesta. Él es la plena manifestación del reino de Dios. Él es la plena manifestación de ese reino y nos lo hace notar de muchas maneras, no solo en aquel capítulo 14 que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, en la casa de mi Padre y muchas habitaciones, sino que también en otros textos de los evangelios, Él insiste que nuestro destino, que todo debe de ir en nosotros en función de ese reino de los cielos. Entonces es un reino que Jesús lo revela de la mejor manera, no lo oculta, no está velado, no está para unos cuantos selectos. Jesús no es selectivo en ese particular. A ver, solo para este grupito pequeño es el reino y para los demás no. Esa no es la forma de actuar de Jesús. El reino se deja descubrir. Pero estas parábolas nos presentan un aspecto muy propio de ese reino de los cielos. Es que el reino de Dios, y es una pregunta muy importante, el reino de Dios es un tesoro y nosotros, desde nuestra experiencia de creyentes, tendríamos que responder sí, el reino de Dios es un tesoro. ¿Por qué? Porque es el acontecimiento de un tiempo nuevo, de gracia, de salvación, de felicidad, de amor que Jesús nos ha mostrado, nos ha predicado, que ha convertido la vida de Jesús en causa de esa vida nueva y lo ha hecho la entrega de Jesús. Por eso, lo importante de estas dos parábolas es la decisión que toman ambos protagonistas, el comerciante y el letrado. Y más todavía, la alegría de esta decisión en aquel caso del tesoro escondido en un campo. Es interesante cómo Jesús nos lo pone de esa forma para llamarnos la atención. No, Jesús nos presenta, nos deja a nosotros que reaccionemos ante este particular, que nos sintamos impactados. La vida del ser humano, es una constante búsqueda. ¿Se han dado cuenta de eso? La vida del ser humano es una constante búsqueda que lamentablemente de repente el mismo ser humano ha querido interpretar esa constante búsqueda en chunches, en calaches, en cachivaches, en esa sed desmedida de tener chunches, calaches, ¿no? Uno va juntando chunches, calaches que tal vez ni necesita, pero es un afán desenfrenado, ¿no? De tener cosas y adquirir cosas y más ahora que es más fácil, ¿no? Lo ves allí
en las redes, yo quiero esto, yo quiero lo otro, aunque no sepa para qué sirva. Es un poco, fíjense ustedes, como la samaritana del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, como la samaritana del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, es como muchos otros personajes. Dentro de poco vamos a celebrar la fiesta de San Ignacio de Loyola, y San Ignacio de Loyola fue un hombre en búsqueda, y se va a la guerra porque es un hombre en búsqueda, y lo hieren en la guerra, y aquel hombre sigue todavía inquieto, y encuentra la razón de su búsqueda en Jesucristo. Y el resultado que tenemos es impresionante, ¿no? Los retiros espirituales de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y ya no digamos otro santo, Santa Teresa de Calcuta, una mujer en búsqueda, y encuentra a Jesús en los más pobres, entre los pobres, le llamaba a ella, entre los necesitados. Y así como ella, tenemos a un San Camilo de Lelis y otros muchos santos que podríamos mencionar, y pues un santo, uno de mis santos preferidos es San Agustín, que en esa constante búsqueda de San Agustín, en la búsqueda de la felicidad, de la verdad, se mete en la filosofía, se mete en un montón de cosas. En cualquier tipo de pecado en el que se pudo meter, San Agustín se metió. Y la madre orando incesantemente 20 años por aquel hijo. Y entonces leemos en las confesiones de San Agustín aquel párrafo que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado más de alguna vez, y que suena no simplemente a gozo, sino incluso suena a tiempo perdido. Y como decimos en un refrán muy conocido, el tiempo perdido los santos lo lloran. Oh hermosura tan antigua y tan moderna, que tarde te amé, dice San Agustín. Se le fue el tiempo en vaciedades, en cualquier cosa, hasta que logre encontrarse con Jesucristo y da la conversión de aquel hombre. Encontró el tesoro escondido y tan cerca de sí mismo, porque estaba la madre allí rezando por él incesantemente, la madre que iba a la iglesia, que rezaba, que pasaba de rodillas mucho tiempo en la iglesia, y seguramente el San Agustín cuántas veces riéndose de la madre, ¿no? Porque pasaba ahí de rodillas, rezando, suplicando, implorando por él. El reino de los cielos aparece así como un don al alcance de todos, de los afortunados, de los inquietos, de los que sin buscarlo lo encuentran por casualidad, de los que lo descubren al final de una búsqueda, como el ladrón del Evangelio, el famoso buen ladrón que le llamamos nosotros, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que ese hombre, Dios le dio la oportunidad de ahí en el último segundo de su vida de salvarse. Así es la misericordia divina. Escapa de todos nuestros cálculos. Nosotros muchas veces queremos medirle a Dios las costillas, queremos ver que Dios va a agarrar por este lado, por aquel lado. No, siempre le hemos dicho, Dios es impredecible. Y cada santo que podemos encontrarnos, desde ese ladrón crucificado a la par de Jesús, nos demuestra lo impredecible que es Dios. Ya lo decíamos con Madre Teresa, o San Camilo, o San Agustín, San Jerónimo, nuestro patrono. Yo estaba recordando un día de esto, un sueño de San Jerónimo.
nuestro patrono, ¿no? Él lo escribió en una carta. Hay un tomazo maravilloso de las cartas de San Jerónimo. Y San Jerónimo a alguien le contó un sueño que él tuvo. Escribe San Jerónimo a esa amiga de él, que es una señora a la que él le escribe, le cuenta que en una ocasión, dormido, tuvo una revelación y le preguntaron, ¿cómo te llamas, Jerónimo? ¿Y qué eres? Soy cristiano. Y entonces le respondió Jesús, mentira, borren su nombre del libro. Este no es cristiano, este tiene tiempo para leer todo, a Cicerón, a Virgilio, a no sé cuánto. Yo nunca he leído la palabra de Dios, nunca he leído la Biblia. Y dice, entonces mismo San Jerónimo cuenta que se levanta asustado, sorprendido, llorando, y desde entonces él promete leer la palabra de Dios y profundizar la palabra. Y no la lee de cualquier forma San Jerónimo. San Jerónimo se aprendió las lenguas bíblicas, el griego, el hebreo, y traduce la palabra por encargo del Papa, traduce la palabra al lenguaje que hablaba el pueblo, el latín. Por eso se llama la versión Vulgata. Es la versión que hablaba el vulgo, el pueblo, pero tiene esa revelación San Jerónimo. Y San Jerónimo no se queda con esa revelación. Recuerden que San Jerónimo, incluso aunque llegó a ser el secretario personal del Papa, abandona todo San Jerónimo porque siente que Dios le pide más. Lo abandona todo y se va a la cueva de Belén a convivir con las bestias salvajes, y a hacer oración y ayuno y a profundizar la palabra. O sea, y la palabra, el reino que viene a nuestro encuentro de formas inexplicables. Y para responder adecuadamente a este don, aceptándolo, haciéndolo suyo, el ser humano debe de estar convencido de que el reino de Dios es lo más valioso que se le puede ofrecer y en consecuencia ha de estar dispuesto a anteponerlo todo a cualquier otro bien. Y sí, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con este virus, que todo es relativo. ¿Qué más da? Aunque yo siempre digo que este virus, que puede tener ese lado positivo del humanizarnos, del solidarizarnos, de la caridad, la cercanía al más necesitado, pero también hay un aspecto que de repente genera este virus en muchas personas, y es la indiferencia. Es lamentable ver tanta gente indiferente ante lo que está pasando, ante tantas personas que están muriendo, ante tantas personas contagiadas. Es lamentable ver esa situación de indiferencia en la que se ha caído, y seguimos viendo muchos lugares públicos con mucha gente concentrada, sin el distanciamiento físico, sin la mascarilla, sin nada, ahí juntos, como que perdemos de vista la gravedad de este virus. Y la gravedad muchas veces, tal vez no con muchas personas con buena resistencia, con excelente salud. El problema es que nos volvemos portadores hacia aquello que tenemos en la casa. Podemos ser los causantes muchas veces de la muerte o del contagio de la gente que tenemos en nuestra propia casa. La parábola de la red, fijémonos bien, empieza con una mirada universal. La red es una, y echada en el mar atrapa peces de toda especie. Es como si Jesús quisiera recordarnos
que el reino de los cielos está abierto a todos. No se trata aquí de una red selectiva en la cual solo entran algunos peces. De la selección no habla después Jesús. De la selección nos habla después Jesús, y cuando nos habla de esa selección, los peces buenos, los peces malos que son tirados, los peces buenos echados en canastos, porque nos está hablando del juicio final, el final de la historia humana, como lo habla en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, de las ovejas y las cabras, unos a la derecha, otros a la izquierda. Después San Mateo, si nos fijamos bien, como les decía, nos propone esa selección a la que mejor, seguramente nadie quisiera ser seleccionado para irse al infierno, me imagino yo. No creo que alguien tenga la mala intención de irse al infierno, no puede ser la buena intención, porque no es bueno de irse al infierno. Jesús aplica esta parábola a aquello que, aunque pasen muchos siglos, algún momento va a llegar, y es el fin del mundo, y cómo unos son echados al horno encendido. Pero antes de continuar, Jesús, como queriendo captar de los oyentes, pregunta: ¿lo han entendido todo? Y ellos le responden que sí. A la respuesta afirmativa de quienes lo escuchan, Jesús añade una última parábola que aclara muchos aspectos, y habla y empieza con una afirmación bien interesante. Habla de un letrado que se ha hecho discípulo del reino. Porque es interesante ver cómo Jesús en esta parábola ya no habla de una comparación del reino de los cielos, sino que habla de uno que se ha hecho discípulo de ese reino. Si vemos esta expresión junto con las palabras anteriores, entonces podríamos tener al final 6 afirmaciones sobre el reino de los cielos, sobre lo que es el reino de los cielos. Fijémonos bien. En primer lugar, quien ha dejado que la semilla de la palabra de Dios caiga en su vida como en un terreno fértil y produzca 160 y 30 por uno. Es alguien abierto al reino de los cielos. Es quien creciendo junto con la cizaña se ha mantenido como buen trigo, que al final es llevado a los graneros del reino de los cielos. En tercer lugar, es quien dejando que en su corazón crezca la palabra de Dios y se ha convertido en un árbol frondoso, capaz de ser casa para otros, acogida para otros. En cuarto lugar, quien como buena levadura es capaz de fermentar la masa del pueblo, de la comunidad, de su propia familia donde se encuentra, y se vuelve allí donde él está, en fermento del reino de los cielos. En quinto lugar, quien se desprende con alegría de todo lo que tiene, porque lo que le interesa es adquirir el verdadero tesoro, la perla fina. Y en último lugar, es que tenemos que actuar como un pez bueno, escogido y colocado en la cesta. ¿Qué es lo que hace de particular a alguien que se ha hecho discípulo del reino de Dios? ¿Qué es lo que debería de distinguirlo? ¿Una ropa diferente, un sombrero diferente? Hoy tendríamos que decir una mascarilla diferente. ¿Qué es lo que nos hace diferente? ¿Qué es lo que debería de distinguirnos? Y Jesús en el texto del Evangelio va a decir que se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Una afirmación muy importante, porque no solamente saca cosas nuevas,
rechazando pues lo que ya a lo mejor ya no sirve, todos esos calaches viejos, quebrados, inservibles que tenemos en algún rincón de la casa, sino que insiste Jesús en el equilibrio de quien sabe aprovechar todo sin aferrarse a nada, de quien sabe sacar de todo lo que realmente sirve para tener una vida de quien es ciudadano del reino de los cielos. Es quien sabe servir, donarse, darse, ofrecerse con un gozo pleno, porque lo que le interesa es el destino, el reino de los cielos. Es vivirlo todo en función de ese reino de los cielos. San Agustín, y vuelvo a insistir en él, tiene una obra muy interesante de Civitate Dei, la ciudad de Dios. No tiene nada que ver con el grupo, el movimiento laical ese. No tiene nada que ver, sino que San Agustín tiene unas luces allí muy interesantes de cómo debe de ser la vida del creyente en función de ese fin último, el reino de los cielos, a quien todo debemos de aspirar y buscar apasionadamente.